Aquella mañana ella terminó en el suelo, y él pasó de largo ante todos. Y la ciudad entera creyó ver quién merecía compasión y quién solo frialdad. El olor a vainilla caliente mezclaba la calle con la prisa. Los coches rugían como si nadie tuviera derecho a detenerse, pero Clara Martín sí se detenía. Cada día, a las 6, abría su pequeño puesto de tortas. En la esquina del Parque del Oeste, frente a la entrada del Club Deportivo Villa Norte, el equipo más mirado de la ciudad, Clara tenía 27 años y un delantal con flores manchado de chocolate. Los brazos marcados por el peso de la bandeja que cargaba siempre. Vendía porciones de zanahoria, de coco, de chocolate con café. Todo lo hacía sola. Aprendió de su abuela, del instinto y del hambre. Vivía con su hermana pequeña Nerea de 10 años. La cuidaba como a una hija. Desde que quedaron huérfanas, Clara dejó de soñar en grande. Solo quería llegar a fin de mes con la luz encendida y el gas pagado. Aquel viernes estaba a punto de cambiar algo que parecía fijo. Al otro lado de la calle salían de entrenar los jugadores del Villanorte. Entre guardaespaldas, asistentes, cámaras y murmullos, caminaba Sergio Álvarez, delantero estrella y capitán. Carrera meteórica y ego a la altura de su cuenta. Siempre en noticias por goles y romances. Adorado en el césped, y discutido fuera de él. Clara bajó la cabeza al pasar frente a la puerta del club. Llevaba la bandeja con tortas recién hechas. Intentó esquivar a un grupo de fans. Tropezó con un guardia. La bandeja se volcó sobre el asfalto. El sonido de los pasteles cayendo fue una bofetada sin manos. Algunos se rieron. Otros miraron con lástima. Sergio apenas frunció el ceño y soltó que podrían tener más cuidado. Clara lo miró desde el suelo. Respiró hondo. Tragó la humillación. Ellos podrían, pero también podrían ayudar. Sergio siguió caminando sin mirar atrás. Esa tarde un video del incidente se hizo viral. Un fan lo había grabado desde la acera. Clara en el suelo. Las tortas desparramadas. Sergio pasando de largo. Empezó a circular una etiqueta que lo llamaba sin corazón. Clara no tenía redes. No se enteró hasta que Nerea le enseñó el video en un móvil prestado. No supo si llorar o reír. Su nombre ahora estaba en bocas ajenas. Ser famosa no era su sueño. Sobre todo si dolía así. Al día siguiente, el representante de Sergio lo obligó a disculparse en público. Se plantó ante una cámara y soltó palabras vacías. Lamentaba el incidente. No se había dado cuenta. Iba a pedir perdón personalmente. Nada sonó a voluntad. Todo olía a compromiso. Clara no esperaba que llamaran a su puerta esa tarde. Sergio apareció con ropa deportiva y gafas oscuras. No traía soberbia ni humildad. Solo incomodidad pura. Dijo que venía a pedir disculpas. Clara pensó que era porque alguien se lo ordenó. Él aceptó que se había comportado como un idiota. Eso ya lo sabíamos. Dijo ella con amargura que no hería, pero sí quemaba. Él preguntó, ¿qué podía hacer? Clara lo miró sin temblar. Compra una porción y cómela de pie, como yo vendo de pie. Sergio dudó. ¿Sacó efectivo? ¿Nada de tarjetas doradas? Ella se lo recordó. Él pagó. Probó el pastel de chocolate. Por primera vez en mucho tiempo se quedó callado. Al día siguiente volvió. Pidió torta de coco. Clara quiso saber si había hecho otra de las suyas. Él dijo que solo tenía hambre. Y así empezó una rutina que nadie esperaba. Cada mañana después del entrenamiento, Sergio pasaba por el puesto, compraba una porción. A veces hablaban, a veces no. Algo empezaba a tejerse entre dos vidas que nunca debieron cruzarse. No era coqueteo y tampoco amistad de manual.
Era curiosidad sincera. Él escuchaba cómo Clara estiraba el dinero. Cómo aprendió a hornear con harina vencida y esperanza fresca. Ella escuchaba su infancia en un barrio humilde. Cómo lo usaban de trofeo. Cómo estaba rodeado de gente y aún así se sentía solo. Un día Sergio llegó con un termo. «Café para acompañar tus tortas», dijo sin adornos. Clara sonrió. Por primera vez lo invitó a sentarse en la bancada junto al puesto. Miraron a la gente correr. «Todos quieren llegar antes que los demás», dijo ella. «Pocos saben por qué corren. Yo camino despacio. Atrás me sigue alguien que me mira. Mi hermana». Sergio guardó silencio, como quien reconoce una verdad que no admite réplica. Esa noche en una entrevista en directo le preguntaron por su ritual antes de jugar. Sergio dijo que comía un pedazo de torta de chocolate hecha por la única persona que lo hacía sentir más que un número en la espalda. El público aplaudió. Clara casi dejó caer el té en su cocina. Nerea gritó que habían dicho su nombre. O casi su nombre. Clara sonrió por fuera. Por dentro, tembló dulce. Como el primer bocado a algo desconocido que igual te atreves a probar. El puesto dejó de ser invisible. No por carteles ni promociones, sino porque Sergio Álvarez pasaba por allí cada mañana sin falta. Donde iba él, iban las miradas. Clara le ofrecía de café con nueces o de zanahoria. Él pagaba sin pedir descuento y sonreía de un modo que no era para fotógrafos. Era una sonrisa que nacía cuando la oía reír. O cuando veía a Nerea trenzarle pequeñas flores del parque. Clara no quería ilusionarse. Sabía quién era él, y lo que despertaba. Mujeres peleando por una foto. Escándalos de revista. Y ahora ese hombre comía pastel en una banquita de madera, mirándola mientras ella vendía con manos dulces y ojos cansados. Sergio le preguntó si nunca había pensado en dejar la calle. Abrir una pastelería. Enseñar. Vender más. Ella le respondió que los sueños no se hornean así de fácil. Él dijo que un gol empieza con carrera larga. Con un buen pase. ¿Con fe? Clara lo miró sorprendida. El tipo del titular hablaba de fe y de amasado lento. Sergio ya no era el mismo. Sus compañeros lo notaban. Llegaba temprano. Sonreía más. No explotaba con la prensa. Parecía tranquilo incluso en los entrenamientos más duros. El técnico le lanzó en broma que estaba enamorado. Él no respondió. Los ojos dijeron más que cualquier palabra. Una tarde Clara recibió una visita inesperada en su piso pequeño. Una mujer alta y rubia con gafas grandes y perfume caro. Se presentó como la ex de Sergio. Vino a prevenir. Dijo que él siempre se encariñaba con causas perdidas, que hacía creer que eran especiales. Luego se cansaba, como se cansó de ella y de todas las demás. Clara sostuvo la mirada, firme y clara. No soy trofeo ni víctima. Si venía a advertir, llegó tarde. La mujer sonrió con desprecio y se marchó. Las palabras quedaron temblando en la cocina. Esa noche Sergio apareció con panecillos dulces que había intentado hornear. Llegó con olor a harina quemada y vergüenza tierna. Clara rió. Luego se puso seria. Le contó sobre la visita. Él cerró los ojos y maldijo por dentro. Ella dijo que no quería creerle a nadie. Solo entender qué estaba pasando. Sergio se sentó frente a ella y habló sin escudo. Nunca estuve con alguien sin querer ser visto. Contigo me siento visto, no como jugador ni famoso. Como un hombre, como Sergio. Y no quiero perder eso. Clara respiró hondo. No puedo competir con tu mundo. No tengo peinados perfectos ni vestidos caros. Sé hacer tortas y cuidar a mi hermana. Y eso es todo lo que sé ofrecer. A la semana Sergio la invitó a una gala del club. De noche y con etiqueta.
Clara dudó. Se sentía fuera de lugar. ¿Nerea la animó? Ve como tú. Si no te quieren así, no vale la pena estar. Clara fue con un vestido sencillo, con su trenza de siempre, y con zapatos prestados. Al entrar, todos giraron la cabeza. Nadie sabía quién era. Sergio la tomó del brazo con firmeza. Dijo que era Clara, la mujer con la que quería estar. Los flashes estallaron. Las miradas se torcieron. Él solo la miraba a ella. Ella respiró tranquila porque ya no la escondía. Desde esa noche nadie dudó de lo que había entre ellos. La prensa se volvió implacable. Publicaron fotos de Clara cocinando, de Sergio saliendo de su casa, de Nerea con uniforme de colegio. La exposición dolía. Unos la querían, otros la atacaban. Sergio no se escondía. Iba al puesto, caminaba con ella por el parque. Le llevaba flores sin fecha. La ciudad empezó a entender. No era aventura. Era amor de verdad. Una tarde llamaron del programa más visto del país. Querían que Clara contara su historia. Cómo pasó de vender tortas en la calle a enamorar al jugador más deseado. Clara dijo que no quería cuento de hadas. Sergio dijo que era un cuento real, escrito con manos cansadas y valientes. El día de la entrevista Clara habló firme. Dijo que no se enamoró del hombre que mete goles. Se enamoró del que se sienta a ver cómo se enfría el horno. Del que aprende a mezclar sin derramar. Del que escucha los silencios. El público aplaudió. Sergio la miró entre bambalinas con ojos que brillaban como estadio encendido. Nunca pensó oír eso en voz alta. Ella dijo que él le enseñó a no tener miedo de hablar. El puesto de Clara se convirtió en parada obligatoria. Sergio seguía pasando cada mañana. Clara seguía horneando cada madrugada. Y entre harina tibia y césped sudado, se fue forjando algo que parecía imposible y sin embargo, estaba sucediendo de verdad. Los años pasaron sin prisa. La cafetería ya no era solo un negocio. Era un refugio para el barrio entero. Cada tarde, los niños corrían a la escuelita de fútbol. Las mujeres llegaban con delantales manchados de harina y esperanza. Los abuelos se sentaban a recordar que todavía había cosas dulces en la vida. María escribía cada noche. Sus páginas olían a canela y a valentía. Historias de mujeres que aprendieron a levantarse, de niños que encontraron en un balón y en un horno un hogar distinto. Julián la miraba en silencio. Decía que verla escribir era como ver un gol imposible. Algo que solo ocurre una vez en la vida, y que él tenía la suerte de presenciar. Lucía creció con esa certeza. Que el amor no se hereda. Se construye con paciencia. Con palabras y con gestos que nadie aplaude. Con panes compartidos y mesas sencillas. Una tarde de lluvia el barrio entero se refugió en la cafetería. El horno encendido calentaba más que las estufas. María sirvió chocolate espeso en tazas desparejas. Julián contó historias a los niños, que lo escuchaban como si fueran épicas. Y allí entendieron todos que la gloria no estaba en un estadio ni en una portada, sino en ese calor que no se apagaba, en ese nosotros que resistía. María levantó la vista del horno. Lo miró a él. Miró a su hermana. Miró a la gente que reía y lloraba alrededor. Y supo que ya no tenía miedo, porque el amor que hornearon con manos temblorosas había crecido lo suficiente para sostenerlos a todos. Y nada podría volver a arrebatárselo. Los inviernos ya no eran tan fríos. Las ventanas empañadas se llenaban de dibujos que Lucía hacía con el dedo. Corazones, flores y frases que recordaban que allí se respiraba esperanza. El libro de María viajaba por manos desconocidas. En estaciones de tren, en bibliotecas pequeñas, en cafeterías de otros barrios. Cada página llevaba un pedazo de ella.
y de todas las mujeres que habían aprendido a amasar vida en vez de dolor. Julián seguía entrenando a los chicos. Algunos crecieron y se fueron. Otros se quedaron y enseñaban a los más pequeños. La cancha se convirtió en un semillero de sueños, donde el triunfo no era un trofeo. Era que nadie se sintiera solo. Con el tiempo, la cafetería se amplió con un pequeño patio techado. Allí organizaban veladas, lecturas de poemas, cenas comunitarias, donde cada quien llevaba lo que podía. Nunca faltaba pan ni música. Nunca faltaban risas. María a veces pensaba en aquel día en que sus tortas cayeron al suelo, el día en que el mundo se rió de ella, y en cómo ese momento humillante fue la semilla de todo lo que vino después. Se preguntaba si la vida siempre se hornea así, con golpes que parecen ruina, pero que en verdad son el inicio del mejor pan. Una tarde, cuando el sol caía anaranjado sobre el barrio, Julián se acercó a ella con un cuaderno en las manos. Era el borrador de un nuevo proyecto. Un taller gratuito para mujeres que quisieran aprender repostería. ¿Con becas pagadas por las ganancias de la cafetería? María lo abrazó con fuerza. Entendió que su historia ya no era solo suya. Era de todas, de cada mano que alguna vez tembló al romper un huevo, de cada mujer que creyó que no servía para nada, y descubrió que podía crear belleza con harina y con fe. Así siguieron, horneando futuro, amando sin prisa, construyendo ladrillo a ladrillo, convirtiendo cada caída en receta, y cada lágrima en ingrediente, porque aprendieron que la vida, como el pan bueno, se hace despacio, con calor constante, y con las manos juntas. Los años comenzaron a tejer recuerdos en las paredes de la cafetería. Fotos amarillentas colgaban junto a dibujos hechos por niños. Cartas de agradecimiento se acumulaban en cajas de galletas recicladas. Cada rincón contaba una parte de la historia. Lucía ya no era la niña que trenzaba flores en el parque. Se había convertido en una joven decidida. Estudiaba y ayudaba en el negocio. Decía que quería dedicar su vida a cuidar de quienes nadie veía. Porque había aprendido que el amor verdadero no se guarda, se comparte. María miraba a su hermana con orgullo. Veía en ella la promesa de un mañana distinto. Y recordaba a sus padres, a la niña que había tenido que crecer de golpe, a la mujer que un día se levantó del suelo con las manos manchadas de chocolate. Julián seguía siendo el mismo hombre que prefería la harina en las uñas antes que los aplausos. Cuando lo llamaban para entrevistas internacionales, respondía que ya no era delantero de estadios, sino portero de sueños pequeños, y que ese era su mayor título. En el barrio ya nadie los veía como celebridades. Eran parte de la familia extendida. La cafetería se volvió un lugar donde las despedidas dolían menos y las bienvenidas sabían más dulces. Una noche de verano, con el cielo despejado y la brisa tibia, organizaron una cena al aire libre frente a la cafetería. Colgaron luces. Pusieron mesas largas. Cada vecino llevó algo preparado en casa. María tomó la palabra entre risas y murmullos. Dijo que nada de aquello habría sido posible sin todos. Que cada historia había encendido un horno distinto. Que cada abrazo había levantado paredes invisibles. Esa noche el barrio entero entendió que no se trataba de un cuento de hadas, ni de la historia de un futbolista y una vendedora de tortas. Era la demostración de que el amor sencillo, el que se hornea a fuego lento, es el único capaz de cambiarlo todo. El tiempo avanzaba sin pedir permiso. Las arrugas llegaron a las manos de María, pero cada línea en su piel era una receta escrita, un recordatorio de todo lo que había sobrevivido. Lucía se convirtió en psicóloga comunitaria. Volvió al barrio para abrir un pequeño consultorio junto a la cafetería. Decía que la mente también necesitaba alimento, y que entre pan y palabras se podían curar las heridas más hondas.
Julián caminaba más despacio. Su cuerpo ya no corría como antes, pero sus ojos brillaban cada vez que veía a los niños patear la pelota. Decía que cada gol de ellos era un gol suyo, que ya no necesitaba camisetas con número, solo verlos sonreír. La cafetería María y compañía ya no era solo un negocio. Era un refugio de historias, un hogar abierto, un altar levantado con harina y fe. Una tarde de otoño, mientras el viento traía hojas secas a la puerta, María se quedó observando el horno apagado. Julián llegó por detrás y le preguntó en voz baja: ¿En qué piensas? ¿En que nunca imaginé llegar hasta aquí? Respondió ella con una sonrisa cansada pero plena. Pensé que la vida sería sobrevivir, y en cambio me regaló todo esto. Él la abrazó fuerte, y en ese abrazo estaba la respuesta que siempre habían buscado, que lo real no es lo perfecto, sino lo que resiste con ternura. El barrio entero sabía ya la verdad, que aquel amor nacido entre harina y vergüenza, entre caídas y levantadas, se había convertido en la prueba viva de que lo sencillo, cuando se cuida con constancia, es lo único que permanece. Los inviernos se fueron volviendo más suaves, no porque el frío desapareciera, sino porque la calidez del hogar era suficiente para enfrentarlo. Cada aniversario de la cafetería se celebraba con música y velas encendidas. Los vecinos traían flores, los niños hacían dibujos, y las mujeres de María y compañía cocinaban juntas como si el mundo se detuviera para aplaudirlas. Lucía organizaba charlas en el consultorio comunitario. Los jóvenes acudían a contar lo que nunca habían podido decir en casa, y ella les recordaba que no estaban solos, que siempre había una mesa, un café caliente, y alguien que los escuchara sin juzgar. María escribía ya no solo recetas, sino memorias. Anotaba los gestos cotidianos que no quería olvidar. El olor de Julián al volver con las manos llenas de tierra del campo. Las risas de Lucía al leer en voz alta. El sonido del horno cuando marcaba que algo estaba listo. Julián seguía entrenando a los más pequeños. Sus canas eran tan visibles como su paciencia. Decía que cada niño era una nueva oportunidad, que lo importante no era ganar, sino aprender a levantarse después de caer. Una noche tranquila, mientras la cafetería estaba cerrada y solo quedaban las luces tenues en el patio, María miró alrededor y suspiró. Aquí empezó todo. Aquí seguimos. Y aquí quiero quedarme. Julián tomó su mano. Le respondió con la certeza de quien ya no necesita prometer, porque cada día cumplía. Aquí nos quedamos, Fer. Aquí donde el amor no se apaga, donde siempre habrá pan caliente y un lugar para volver. Los días se hicieron años. El barrio cambió con nuevas calles y edificios, pero la cafetería seguía en pie como un faro humilde, con las paredes llenas de fotos y el aroma del pan fresco recibiendo a cada visitante. Lucía se convirtió en el orgullo de todos. La gente la buscaba no solo como psicóloga, sino como voz amiga que sabía escuchar con paciencia. Decía que lo aprendió de su hermana, que cada palabra podía curar igual que una torta caliente. María ya no temía el futuro. Sus pasos eran firmes. Aunque el cuerpo se cansara, el corazón permanecía joven, porque había aprendido que la vida no se mide en triunfos grandes, sino en los pequeños momentos que se quedan grabados. Julián caminaba de la mano con ella cada tarde. Los niños que un día entrenó ahora eran hombres y mujeres. Algunos llevaban a sus propios hijos a la escuelita, y él sonreía con la calma de quien sabe que sembró en buena tierra. En una de esas tardes, mientras el sol teñía el cielo de rojo, María escribió en la pizarra de la cafetería unas palabras sencillas. Aquí no vendemos solo pan. Aquí compartimos lo que nos sostuvo cuando todo parecía perdido. Los vecinos aplaudieron en silencio, porque entendieron que esa frase no era un eslogan,
Era la verdad de sus vidas. Y así, entre harina y esperanza, entre manos cansadas y corazones firmes, María y Julián siguieron juntos, demostrando que el amor real no necesita gritarse, solo necesita hornearse cada día, a fuego lento, y nunca dejar de cuidarse.